nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. Y hoy vamos a tejer un top súper veraniego, como veis, a base de circulito. Y bueno, yo lo he querido hacer con la espalda nadadora. Pero tú lo puedes hacer si quieres, continuando aquí en camiseta, como tú prefieras, ¿vale? Yo lo he hecho con espalda nadadora porque me encanta la espalda nadadora. Bueno, además de un top, podría seguir haciendo un vestido si quieres. Aquí he trabajado con una agujita del número 2 y un hilo, bueno, pues un hilo que yo tengo, que ya os he mostrado en algunos trabajos, que es muy fino, tiene mucha caída, entonces lo que he hecho es ponerlo doble para que me dé grosor del número 2, pero podéis utilizar un egipcio número 5, por ejemplo, que más o menos tiene el mismo grosor, ¿vale? Y bueno, para hacer vestidos continuaríamos haciendo piezas. Aquí, como he trabajado con un 2, me queda más entalladito. Si lo queréis vestido y que os vaya dando un poquito más de vuelo abajo, como no podemos añadir más piezas, lo que podéis hacer es trabajar con una agujita de un número mayor, a lo mejor en vez de 2, del 3 o del 2,5, vais probando, ¿vale? Yo de momento es que pensé hacer un vestido, pero como quiero hacer muchos proyectos, ya se me alargaba mucho y lo he dejado en camiseta. Pero la idea está, que la podéis continuar hacia abajo y tenéis vestidito. Una monada, ¿vale? Van 2 piezas, una de ellas esta más grandecita que va con 5 vueltas y que luego entrelaza con las demás con una pieza más pequeñita que solo son 2 vueltas. Entonces empezaremos haciendo 1, 2, 3 para delantero, 1, 2, 3 para espalda. Esa será mi medida. Es una talla SM. Digo SM porque yo tengo M más bien, pero bueno, me queda entalladita, así que para una S va bien. Me queda bastante entalladita. Son 36 centímetros lo que tiene de ancho. El alto, desde el cuello, son 30. Y aún me falta hacer una puntillita aquí abajo. Con esa puntilla alargáis lo que queráis, si lo queréis un poquito más largo el top. Para más talla, en vez de hacer 3 para delantero, 3 para espalda, hacer 4 para delantero, 4 para espalda, ¿vale? Y ya lo demás todo igual, o sea, yo tengo aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Para delantero. Y, o sea, serían, vamos a empezar explicando ya y así eso que lo llevamos hecho. Mira, para delantero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9. 9 tenemos el delantero. Y de las piezas pequeñitas, 1, 2, 3, 4, ya nos unen, ¿vale? Luego, en la espalda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya son 6, porque luego van 2 que suben. Pero si tú quisieras hacerlo camiseta, pues tienes que hacer otros 3 aquí. Entonces son 9 para delantero, 6 para espalda, más 2 centrales. 6, 7 y 8. Solo centrales y hacia arriba. Y luego de los pequeños van 1, 2, 3, 4 también. Pero mirad, aquí a los lados, para cerrar un redondo, tengo que hacer también. O sea que serían 4 para delantero, 4 para espalda, más 1, 2, 3, 4 para los costados. Lo que tendríamos que hacer en piezas pequeñitas. Estas que están aquí al final, que me unen con la espalda, están unidas por completo. Tienen las 8 puntas unidas para que me cierre aquí un poquito más. Pero de normal van unidas las piezas de esta forma. Círculo redondito, grande, 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 grande. Vale. Como yo tengo aquí 8 esquinas, voy 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Y me une con 4 piezas. El siguiente hago lo mismo. ¿Vale? Los círculos grandes tienen 16 esquinas. Los círculos pequeños tienen 8 esquinas. Y bueno, os he explicado así muy a grosso modo, pero ahora os explico bien, ¿vale? ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, para el tirante tenemos un 2 cuando acabamos aquí para unir esta pieza. Y a partir de ahí, 1, 2 y 3. Y ya me une a la espalda y otros 3 que me unen en el otro tirante. O sea, en total 4.
¿vale? Faltaría, como digo, hacer el largo, igual dar una vueltecita en punto bajo, solo por la ciza. El tirante lo dejaría tal cual. Vamos a empezar explicando la pieza grande. Nuestra pieza de mayor tamaño consta de 5 vueltas nada más. Y la empezamos haciendo un anillito mágico. Tengo ahí una cadenita y subo 2 más. Tengo un punto alto con esto y tengo que tener dentro del anillo 16 puntos altos. Voy haciendo puntos altos, tengo 2, 3, 4 y así hasta 16. Vamos cerrando poquito a poco. Tengo 16 puntos altos, cierro el anillo por completo. Me voy a la tercera cadena. A ver que está ajustadita. Y hago un punto deslizado, cierro la vuelta. Esa sería la primera vuelta. La segunda, subimos 1, 2, 3 para un punto alto y uno más para hacer una cadena de separación. Tengo 4 cadenas para empezar. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Una cadena de separación, siguiente punto, punto alto. Cadena de separación, siguiente punto, punto alto. Cadena de separación, siguiente punto, punto alto. Y toda la vuelta la haremos de esta forma. Voy a tener 16 puntos altos y 16 cadenas en total. Ya he llegado al final y aquí completo con la cadena de separación. Cuento de las 4 cadenas que hice, 3. En la tercera deslizo. Me deslizo para la siguiente vuelta. Hemos completado la vuelta número 2. En la siguiente vuelta, en la número 3, empezamos ahí en el centro donde la cadenita. Subo con 2 cadenitas. Entro en el espacio y saco un punto sin terminar y otro más. Tengo en total 3 con las 2 cadenas que hice al principio. Cierro y hago 3 cadenas. Y ahora me voy al siguiente espacio y en cada espacio hago lo mismo. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Cierro, hago 3 cadenas y me voy al siguiente espacio, repito. 1, 2, 3 puntos sin terminar, termino y hago 3 cadenas. Y es toda la vuelta de esta forma. He completado la vuelta, he hecho mis 3 cadenitas y me voy aquí arribita a esa primera cadenita que hice de las 3 y me deslizo. Esas 3 cadenas de separación, ¿vale? Que hicimos. Entro de nuevo en el espacio. He completado la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4. Subimos 1, 2, 3 para tener un punto alto y hago otro punto alto dentro del espacio. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio, 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas. Siguiente espacio, 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas. Ahora de nuevo hago 3 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Toda la vuelta así. He completado la vuelta número 4 y me voy a deslizar en la tercera cadena. Hicimos aquí 2 puntos altos, uno de ellos era con 3 cadenas, pues ahí en la tercera del primero nos deslizamos. Y hemos completado la vuelta número 4. Vamos a hacer la 5 y última vuelta. ¿Vale? En esta vuelta, este no porque es el primero y no tengo que unirlo a ninguno porque no tengo ninguno más hecho. Pero en esta vuelta última es donde aprovechamos cada vez que hagamos uno y vamos haciendo las uniones con las piezas. Por ejemplo, imaginaros que yo ya tengo otro hecho, ¿vale? Voy a hacer aquí la prueba, la muestra, perdón, para que veáis. Imaginaros que yo ya tengo otro hecho y claro, tengo que voy uniendo hacia los lados porque estoy haciendo ahora mismo el ancho y tengo que tener 6,
¿vale? Para tener mi círculo. Entonces solo tengo que ir uniendo aquí 2, 2. Tengo que contar que de uno al otro me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 arriba, ¿vale? Que no lo pongáis torcido. Me tienen que quedar 2 a un lado, 2 a otro, 6 abajo libre y 6 arriba libre. Porque esos 6 arriba libre después los vamos a necesitar para coger 2 para la pieza pequeña, 2 para de nuevo la grande y 2 para de nuevo la pequeña. Y abajo igual, si estuviéramos alargando, ¿vale? Es que esta es mi parte baja del todo. Pero imaginaros que yo ahora mismo quiero seguir alargando. Entonces, en esta vuelta es donde yo añadiría aquí, pues cuento 1, 2 porque es para el pequeño, 1, 2 del otro lado porque es para pequeño y en los 2 del centro es donde yo uniría la grande. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, como solo tengo que enganchar en 2, puedo trabajar parte de la pieza entera y, bueno, cuando me falten 2 o 3, pues entonces 1, ¿vale? Entonces hacemos esta vuelta sería, aquí hago una cadenita, hago un punto bajo en ese primer punto y otro punto bajo en el siguiente. Y ahora cada vez que llegue a los espacios, cojo hebra y hago un medio punto alto, cojo hebra y hago un medio punto alto, 2 cadenitas. De nuevo, dentro de este espacio, 1 y 2 medios puntos altos. Cuando llego a los puntos altos, hago un punto bajo en cada uno. Y tengo la esquinita. Continúo. Medio punto, 2 cadenas, medio punto. Hago punto bajo, punto bajo. Ya tengo otra esquinita. Siguiente espacio. Medio punto, 2 cadenas. En el mismo sitio, medio punto. Y en los puntos altos hago un punto bajo en cada uno. Y ahora, mira, os voy a explicar cómo haríamos la unión, ¿vale? Así tendríamos que hacer toda la vuelta. Y cuando ya quisiéramos hacer la unión, porque en este caso solo necesito enganchar en 2, bueno, pues yo trabajaría todo y, bueno, a falta de 2, pues lo haría. Pero bueno, para explicarlo antes, no tener que completar la vuelta, lo hago aquí. Haríamos medio punto para trabajar la media esquina y ahora en vez de hacer 2 cadenas, voy a enganchar. Mirad, me dejo 2 en el tercero. Ahí, en esa esquinita, hago un medio punto. Un punto bajo, perdón. Un punto bajo. Y retomo el trabajo completo de la esquina con los 2 medios puntos altos que me faltan. Y voy avanzando con los 2 puntos bajos. Porque tengo que irme a la siguiente esquina. En la siguiente esquina tengo que empezarla haciendo los primeros 2 medios puntos. Me voy a la siguiente esquina del cuerpo, hago un punto bajo y ya lo tengo unido. Y completo la esquina. Ya continúo avanzando, punto bajo. Y continuaría, si me quedan espacios, pues haciendo los espacios con las esquinas. Mira. Y ya habríamos unido. Uy, aquí lo he hecho mal, como lo he hecho yo para saltar. Me he saltado 2 esquinas nada más ni nada menos. Es que como no estoy más pendiente de la cámara, perdonadme, que lo voy a repetir. Porque no me he saltado 2 esquinas de abajo, tenemos que estar pendientes. Serían esta, ¿vale? La que continúa. En esta. De hecho, mirando en la cámara, porque quiero ver que estoy centrada y que me estáis viendo. Entonces, pues a veces me despisto. Perdonad. Bueno, tiene fácil remedio. Y continúo, bueno, lo que os he explicado, ¿vale? Ahora ya sí está unido bien. ¿Veis? Ya nos quedaría eso ya enganchado a la pieza. Aquí, cuando haga la pequeñita, lo voy a dejar enganchado porque quiero enganchar aquí con vosotros la pequeñita, ¿vale? Así que voy a avanzar un poquito más para que, bueno, ya lo tendré que completar. Lo completo, pero como luego lo tengo que despegar, por eso no quería
no quería completarlo. Bueno, pues así vamos enganchando las grandes, ¿vale? Y ahora las pequeñas irían, como son 8 esquinas nada más, 2, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Porque aquí me faltaría uno grande. Aquí pondríamos otra pieza grande cuando estemos trabajando en redondo. Y hacia abajo, pues como veis aquí, esas 8 esquinas que van cogidas a 4 circulitos. Bueno, voy a enseñaros cómo se hace el pequeño, que el pequeño son 2 vueltas nada más. Nuestra pieza pequeñita va igual con un anillo mágico. Empezamos con el anillito. Y vamos a subir 2 cadenas más. Tenemos 3. Dentro del espacio hacemos 2, ya tenemos 2 puntos altos, ¿vale? Uno con las 3 cadenas y uno que acabo de hacer. 3 cadenitas. De nuevo, 2 puntos altos. 3 cadenitas. De nuevo, 2 puntos altos dentro del anillo mágico. Tres cadenas y otros 2. Vamos a tener 8 en total. 8 grupos de 2 y 8 espacios de 3 cadenas. He completado la vuelta, he hecho mis 3 cadenas para finalizar. Cerramos el anillo bien cerradito. Sabéis que tenéis que rematar muy bien luego los anillos mágicos, que se abren, se van abriendo y nos hace polvo el trabajo después de tenerlo hecho. Se deshace por ahí. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues ahora cerramos aquí en arribita, no, aquí, en el primer punto, en la tercera cadenita. De esos 2 puntos que tenemos al principio. Y ahora vamos a la siguiente vuelta, que es la última, sería esta misma vuelta que hemos hecho aquí. Es la misma vuelta que hemos hecho aquí de las esquinitas, ¿vale? Entonces, empiezo subiendo una cadenita y hago en ese primer punto un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Y ahora en los espacios vamos haciendo 1, 2, medios puntos, 2 cadenitas, 1, 2 medios puntos. Y en los puntos bajos, punto bajo, o sea, en los puntos altos, punto bajo y punto bajo. Tengo 2, pues tengo que hacer 2, ¿vale? Pero si lo que tenemos que unir ya es a las 4 piezas, por ejemplo, tendríamos que empezar uniendo desde ya. O sea, ya en esta esquina tendría que haber unido. Yo como solo voy a unir aquí porque me falta una pieza, pues no hace falta. Puedo avanzar incluso esas 2 esquinas que no necesito todavía unir, pues las avanzo haciéndolas entero, las hago completas y a partir de la siguiente sí voy a empezar ya porque me hacen falta las otras 6 que me quedan. Ya de estas 8 he hecho 2 y entonces me quedarían 6, justo lo que necesito. 2, 4, 6. Y igual, ¿vale? Empiezo la esquina con mis 2 primeros puntos y ahí en vez de hacer las cadenitas, cuento, tengo que unir aquí. Hago un punto bajo, ya lo tengo unido. Y completo la esquina. Avanzo mis puntos bajos, que son 2. Hago media esquina, haciendo 2 medios puntos. Y ya me toca de nuevo, en la siguiente esquinita, hacer el punto bajo para unir. Completo la esquinita con los 2 medios puntos. Hago los 2 puntos bajos que me vienen a continuación. Y mira, voy a soltar aquí un momentito para que veáis que ya se ha unido esta pieza. Con las otras 2 esquinas voy a unir ahí. 1,
aquí 2, me voy a la primera de las 2 esquinas que tengo. Hago un punto bajo, completo el resto de la esquina, la acabo. Punto bajo y los 2 medios que necesito hacer antes de unir. Me voy a la pieza donde estoy uniendo y hago el punto bajo. Completo la esquina. Los 2 puntos bajos y ya tengo unido de nuevo. ¿Veis? Ahora aquí. Pues ya me falta unir aquí. Voy a ir un poquito para que me esté más cómodo. Entro en el espacio. Hago 1, 2. Miro qué esquina es esta. Punto bajo. 1, 2. 2 puntos bajos. Entro en el siguiente espacio. 1, 2. Y mi última esquina donde tengo que hacer el punto bajo. Completo. 1, 2. Y ya habría terminado la vuelta. Así que aquí en el punto bajo deslizo, hago una cadenita y corto la hebra. No lo voy a cortar yo porque voy a quitarla. La estoy poniendo para mostraros a vosotros. ¿Vale? Y eso cada vez que unamos una pieza. Bueno, aquí me está faltando, pues que si continúo hacia allá, porque me falta estas dos, que si hubiera tenido otra pieza, hubiéramos unido desde el principio. ¿Vale? En esta pieza, bueno, como no la he completado, pero ya sabéis, cuando lleguéis al final, pues igual que he hecho en esa. Punto deslizado aquí en el primer punto bajo, punto deslizado, cadenita y cortamos. ¿Cómo rematamos? Los anillos mágicos, muy importante, es lo más importante, tenéis que rematarlo. Mirad, entras aquí, cogéis una hebrita. Si usted está trabajando con una hebra sola, abridla en dos para que tengáis así la opción de poder hacerle los nuditos. Y yo lo que hago simplemente es hacerle muchos nudos. Uy, perdón, lo tengo aquí en volanda y no puedo. Entonces lo que hago es hacerle muchos nudos. 1, 2, al menos 4, 3 y 4, bien ajustadito. Entro de nuevo, paso la hebra, ¿qué quiere pasar? Y ahora ya, pues cortarrap porque está ahí bien metidito ya, ¿vale? Y ya se nos queda rematado. En la hebrita que nos queda por aquí suelta, igual la metemos hacia adentro y hacemos varios nuditos y rematamos. Mira, este anillito, si yo hago así, pues como no lo ajustemos, se va abriendo y con el paso del tiempo eso se deshace. Entonces, pues ya cada una de las piezas tenemos que tener la paciencia de ajustar bien y lo mismo que he hecho en el otro. Entro por aquí dentro y paso una hebrita. Yo tengo dos y lo tengo fácil. Si tú tienes una, pues tendrás que abrir la hebra un poquito. Vamos a ver. Que no quiere. ¿Vale? La paso. Hago 4 nudos. Pues eso, ¿vale? Tal cual. Entonces, bueno, yo ahora ya voy a quitar estas piezas que me están aquí sobrando para continuar explicando la labor. Y ya sabéis cómo se hace la pieza número 1, que es la grande, y la pieza número 2, que es la pequeñita. Os voy a recordar el montaje y pasamos a hacer ya el remate de abajo. Mira, a mí las piezas me miden 10 centímetros las grandes y 5 centímetros la pequeñita, ¿vale? Para que tengas referencia.
Bueno, desmonto como os digo y vamos a continuar haciendo. Ya sabéis cómo tienes que hacer estas dos piezas. Bueno, os explico detenidamente de nuevo cómo va montado y cuántas piezas necesitamos. Ve anotándote en un papelito o le vas dando para adelante y para atrás y lo vuelves a ver, ¿vale? Porque claro, hacerlo todo y grabarlo todo, uniendo todo, es que igual os liaba hasta más. Entonces, para la talla SM, 3 para delantero, 3 para espalda, para la talla LXL, 4 para delantero, 4 para espalda. O ya si necesitas más, los que tú quieras. Pero intenta que sean pues 3, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6, ¿vale? Bueno, pues mira, 3. Montamos 3. En un principio voy hago una pieza, la siguiente la uno aquí, la siguiente la uno aquí y completo en redondo. La última pieza la tengo que unir a uno y a otro para que me quede redondo, ¿vale? Imaginaros que esta es la última pieza, la estoy uniendo aquí y aquí. Vale, tengo 6 en total cerrados en redondo. ¿Qué hago a continuación? Podéis hacer otros 6, unirlos entre sí en redondo y luego con las piezas chicas unir todo, ¿vale? Que aquí irían pues 6, 6, 12 y chicas irían 1, 2, 3, 4 y de atrás 5 y 6, ¿vale? Y con esas 6 unís esto y ya tendríamos la mitad del top hecho, ¿vale? Porque por la espalda va también completo. Una vez que tengáis eso hecho, continuamos alargando el delantero con 3 más. 1, 2 y 3. Solo los 3 del delantero. Que lo uniremos con 1 y 2. ¿Vale? Y luego en la espalda haré 1 y 2 hacia arriba de los grandes. Que uniré aquí 1, 2, 3 y 4, porque delante habíamos hecho 2 nada más y ahora tenemos que hacer 4. ¿Por qué he dejado estos 4 aparte sin contar? Porque es que estos 4 van unidos completos. Mirad, tenemos que unir el que gira aquí hacia la espalda. En vez de con 2, va con 3 a la pieza de atrás de la espalda. Van unidas 3 esquinas. A la pieza del delantero va con 2. Y a la pieza del delantero de arriba va de nuevo con 3, con lo cual ya tengo los 8. Completo. El de que va al centro, igual, va 3 en el de arriba, 3 en el de el ladito y en el del cuerpo de abajo van 2. Ya tengo los 8. Aquí igual y aquí igual que aquí, ¿vale? Entonces ya tengo toda esta parte terminada y ya solo me falta hacer la parte del tirante. Y la parte del tirante va, unimos la primera pieza pequeñita con 3 y con 3. Me quedan 2 hacia arriba nada más. Aquí igual. Y ya vamos enganchando de 2 en 2, ¿veis? Ya tengo 1, 2 y 3 piezas más que enganchan con 2. Con 2, con 2. Y por último con 3 igual que aquí. O sea que al principio, aquí que engancha en 2 granny. En 2 granny. Bueno, le llamo granny, pero en realidad son circulitos. Son como mandalas. La primera pieza pequeña engancha con 3. 1 y 2 engancha con 2. La 3 engancha con 2 aquí, pero con 3 a la pieza central. La pieza central de la espalda, pues tengo los 6 de arriba que van 3 para un tirante y 3 para el otro tirante. Y repito, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 piezas que van unidas de esa forma. 3 enganches a los cuerpos y luego en el centro entre sí solo 2. Así que me quedarían luego 2 esquinas a los lados. Espero que lo hayas entendido. Date para atrás, para adelante, lo vuelves a ver y espero que lo entiendas. No tienes más dificultad. Yo creo que es más fácil explicándolo que haciéndolo, porque si me pongo a hacer y unir, es que os lío. Así ya lo estáis viendo. Si no queréis hacer la espalda nadadora, igual que has hecho el delantero, hace la espalda. Simplemente que tú aquí no cierras. Tienes que dejar la ciza abierta, ¿vale? Haces 3 y 3 piezas y ya está. Y luego le tendrás que hacer un tirantito más chiquitito. Simplemente. Bueno, pues falta hacer una vueltecita en punto bajo
como os digo, yo lo voy a empezar desde aquí, por ejemplo, ¿vale? Solo el tirante no lo voy a hacer. Desde aquí voy a darle todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta donde, hasta aquí arriba, en punto bajo. El otro lado igual. Y os explico también cómo alargar la parte de abajo con una puntillita, que, bueno, se puede alargar igualmente pues poniendo más piezas, tal como estamos. Puedes hacer aquí los chiquitines y continuar con los grandes aquí una vuelta más, si queréis. Yo lo voy a dejar así, le voy a hacer una vuelta en puntilla. Mira, en la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente. Bueno, podéis empezar donde queráis, pero yo estoy aquí en un lateral del delantero, ¿vale? Y estoy aquí en la primera esquina de esta tercera pieza. He hecho ahí un par de nudos con el hilo para añadirlo. Y empezamos haciendo, a ver que ponga la hebrita bien, una agujita del 2,5, en vez del 2,5 he subido medio punto para que me quede más sueltecito de esta parte de abajo. Saco una cadenita, empiezo haciendo un punto bajo. Y ahora hago 3 cadenas. Me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio quiere decir a la esquinita. De nuevo, 1, 2, 3. Punto bajo. Me quedan aún 2 aquí. Hago uno más. 1, 2, 3. Porque en ese último, entonces igual aquí no tenía que haber empezado en este. Bueno, sí. Se puede hacer así. Vamos a continuar. 1, 2, 3. Continúo hasta el último. Me va a quedar un poquito boleoncillo. Pero no sé si hacer ahí. Empezar con un punto alto aquí. Perdona. Vamos a empezar con un punto alto ahí. ¿Vale? En ese primero, es que ese último es mejor darle altura. Ahí vamos a empezar con 1, 2 y 3 cadenas. ¿Vale? O hacemos, para que nos quede mejor, una cadenita, un punto bajo y 2 cadenas para arriba, y así ya tengo la altura, 1 y 2. ¿Vale? Tengo la altura de un punto alto y ahora hago las 3 cadenas de separación. 1, 2 y 1, 2, 3, 4 y 5 en total serían. Y ahora ya sí hago el punto bajo, 1, 2, 3. Punto bajo, 1, 2, 3. Punto bajo, 1, 2, 3. Punto bajo. Vale, y ahora ya, igual que aquí en este primero, en este último de esta primera pieza, voy a hacer el punto alto. Así que 1, 2, 3 y hago un punto alto. ¿Vale? 1, 2, 3. Y me voy a bajar aquí con 1 y 2. Voy a ver qué altura me da. Me da buena altura, así que es un punto alto doble, repito. Estoy improvisando con vosotros, perdonad, pero no he tenido tiempo de averiguarlo antes. Lo tengo que hacer aquí, in situ. Voy a repetir las cadenas que se me habían deshecho, ¿vale? Cuando lleguemos al centro, hago 1, 2, doble hebra. Y hago el punto alto doble. 1, 2 y 3 sacadas. Repito, 1, 2 y 3, igual que hemos hecho aquí. La primera esquina hago un punto alto y ya continúo con puntos bajos. 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas, y aquí todavía me queda uno más. Estoy pendiente de que me queda uno aquí y ahí hago el punto alto. 1, 2, 3, punto alto,
1, 2, 3 y aquí hago doble. ¿Vale? Así vamos a hacer la vuelta entera para que se nos quede, no se queda recto completamente, pero bueno, más o menos, ¿vale? He completado la vuelta, he hecho mis 3 cadenitas y ahora aquí pues tengo el punto bajo y 2 cadenitas. La segunda es como si fuera mi tercera cadena, sería mi punto alto. Cierro la vuelta, me deslizo al primer espacio y hago 1, 2, 3 cadenas para tener un punto alto. Y en el espacio hago 2 puntos altos más. 3 cadenas. Siguiente espacio, 3 puntos. 3 cadenas. Siguiente espacio, 3 puntos. Esta vuelta entera, sí. Un momentito, que se me acaba de enganchar el aire aquí. Tres cadenas. Siguiente espacio. Tres cadenas, siguiente espacio, ¿vale? Todo el tiempo, toda la vuelta, así. Esta y la siguiente, o sea que en la siguiente vuelta lo que haríamos es, para quedarnos en el centro, bueno, os lo explico cuando lleguemos al final, ¿vale? Mejor. Vamos a completar la vuelta y ahora os indico cómo cerramos y empezamos la siguiente. Hemos completado la vuelta y mira, vamos a cerrar de esta forma. En vez de 3 cadenas y deslizarnos, vamos a hacer una cadenita, espera, una cadena. Cojo hebra. En la tercera cadena saco y hago un punto alto. Y ya estoy en el centro de las 3 cadenas donde empieza la siguiente vuelta. 1, 2, 3, el primer punto y tengo que hacer 2 más. Y la vuelta es igual, 3 cadenitas, me voy al espacio y hago 3 puntos altos. Tres cadenitas, en el espacio 3 puntos altos. Así toda la vuelta. ¿Vale? Hemos llegado al final. Ahora sí que hacemos 3 cadenas. Esta vuelta sí la vamos a cerrar con las 3 cadenas y punto deslizado en el primer punto, que sería en la tercera cadenita. Y nos volvemos a deslizar 2 puntos más hasta llegar al siguiente espacio y al espacio. Vale, vamos a empezar esta vuelta de esta forma. 3 cadenas que equivalen a un punto alto y tengo que hacer 6 puntos altos más dentro. Esta vez hacemos 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 7 y 8. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que tengo que ver que me llegue bien. Llevo hasta aquí 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 9. Al final no son 7, son 9. Lo podéis hacer de 7 o de 9. Pero yo lo voy a hacer al final de 9. Hago en el siguiente espacio un punto bajo. Cojo hebra. En el siguiente espacio repito 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
siguiente espacio, medio punto, punto bajo, perdón. ¿Vale? Vamos haciendo así toda la vuelta. En el siguiente espacio, de nuevo 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siguiente espacio, punto bajo. Vamos a hacer así toda la vuelta. He hecho mis últimas 9, me queda aquí un espacio donde hago el punto bajo y ya cierro la vuelta en el primer punto, en la tercera cadenita. Punto deslizado y vamos a empezar la siguiente vuelta. 1, 2, 3 para un punto alto y una más para hacer una cadena de separación. Y ahora en el siguiente punto hago un punto alto, hago una cadenita de separación, en el siguiente punto hago un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, o sea que tengo que hacer los 9 puntos separados por una cadenita. Cadena, punto alto, cadena y aquí ya tendría, este sería mi último punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Donde tengo el punto bajo, hago un punto bajo. Y comienzo de nuevo en el primer punto de los siguientes 9, hago punto alto, cadena, punto alto, cadena. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, así hasta completar los 9. Esto, que no lo confundamos con el punto bajo, ya he terminado y ahora en el punto bajo, ahí en el centro, hago un punto bajo de nuevo. De nuevo cojo hebra y de nuevo me voy al primer punto y empiezo con los puntos altos y las cadenas. Y nos va quedando así. ¿Vale? Pues completamos toda la vuelta de esta forma. Finalizamos la vuelta con el punto bajo, que es lo que nos falta por hacer, y contando en la tercera cadena con punto deslizado. Vamos a hacer la última vuelta. Cadenita, punto bajo ahí en ese primer punto, una, dos cadenitas y vamos a hacer un picot con un punto bajo. Me voy al siguiente punto, me voy a saltar las cadenas. Me voy al siguiente punto, he hecho 2. Me voy al siguiente punto, he hecho 3. Si hago ahí un picot, me salto 2, me quedo, sí. Bueno, es que claro, quiero que me quede parejito, así que lo haremos uno sí y otro no, mío, ¿vale? Lo podéis hacer con 2 de separación, con 1 de separación. Yo voy a dejar uno sin hacer y el otro hago pico. 2 cadenitas, entro, picot. Siguiente punto, hago un punto. Siguiente punto, el punto y el picot con 2 cadenitas. Podéis hacer con 3, yo estoy haciendo con 2 y el punto bajo y así me sube igual. El siguiente no, el siguiente sí. El siguiente no, el siguiente sí,
y ya estaría donde el punto bajo. Ahí no, en el primero del siguiente motivo sí. Y nos va quedando de esta forma. Pues completamos la vuelta entera y ya habríamos terminado el top prácticamente. Me falta a mí lo de la vuelta que os dije de punto bajo aquí en la ciza y nada más. Rematar alguna hebra que me quede, porque si vais haciendo y rematando, después lo encontráis hecho. Yo os aconsejo eso, que cada circulito que hagáis lo vayáis rematando y lo encontráis después, que después da mucho coraje cuando tenemos que rematar mucho. Bueno, pues voy a continuar y vemos el resultado. Aquí tenéis el resultado de la parte de abajo, la puntillita que le hemos hecho. Mira qué bonito. Para mí está bien de largo. Si tú lo quieres un poquito más largo, estas vueltas, estas dos primeras vueltas que hacemos, haces 4, por ejemplo, en vez de 2, y ya lo estás alargando. Y el resto, pues lo haces igual. Mira, me lo acabo de probar. Me parece un espectáculo de top. Es muy bonito. Para mí tiene todo lo que tiene que tener. ¿Vale? La espalda, la parte del cuello, súper delicado, con mucha caída, para vestir súper bonito. Así que espero que tú opines igual y te lo hagas porque merece mucho la pena. La vuelta que os dije que iba a dar en punto bajo, la empecé a dar y quedaba peor. Así que lo he dejado así para que se vean las esquinitas. Queda como más en puntita aquí y para mi gusto queda mejor. Pero tú, si quieres, le haces la vueltecita. Pruebas y a ver cómo te va quedando y si te gusta, lo haces. Nada más que deciros por hoy. Yo estoy súper satisfecha con el resultado de este top. Me ha gustado muchísimo. Nos vemos muy prontito. Pues ya veréis con qué cositas más chulas para el verano. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarme.